Antes de comenzar, quiero recalcar como narrador que el siguiente video lo hago con todo respeto. Esto lo digo porque en el pasado tenía yo un trabajo en el que era necesario andar viajando por muchos lugares en el país. Y gracias a ese trabajo conocí muchos lugares, muchas personas y muchos pueblos y ciudades maravillosos, entre otras cosas. Y se podría decir que esta era la parte bonita de ese trabajo. Pero lamentablemente este trabajo también tiene una parte muy fea. Y se podría decir que también bastante triste. Me refiero a los cientos y cientos de accidentes que cada día hay en casi todas las carreteras, no solamente del país, sino me atrevería a decir que del mundo entero. Accidentes horribles que muchas veces dejan irreconocibles a las personas que se han visto inmiscuidos en ellos. Ojalá que me haya dado a entender y una vez aclarado ese punto, iniciemos con esto. ¿Qué tal, querida comunidad del Bisonte Fantasma? ¿Cómo están? De todo corazón espero que muy bien. Y también espero que estén listas y listos para esta nueva historia. Así que, sin tener nada más que agregar, comenzamos. Hola, ¿qué tal, comunidad y bisonte? Mi nombre es Leonardo Fuentes y lo que les voy a contar me sucedió por los años 90 en la carretera que va de Toluca a Atlacomulco. No recuerdo el día, pero sí estoy seguro que era entre semana. Viajábamos en un auto deportivo que teníamos en la familia, de los mentados Camaros, muy bonito, de esos de segunda generación. Y aquella vez venía con una hermana y su pareja, o sea mi cuñado, y los hijos de ambos. Yo manejaba y al ser el auto aquel un deportivo, su desempeño era inmejorable. Esto lo menciono porque a mí me gustaba manejar bastante rápido y en especial en este auto, pues era muy veloz. Sé que va a ser difícil de creer, pero cuando viajaba yo solo lo llegué a levantar hasta 190 kilómetros por hora. Ahora que lo pienso y en retrospectiva, sé que era una locura, pero por aquellos días yo apenas tenía 20 años. Y pues, ¿qué puedo decir? Me gustaba la velocidad, aunque cuando ya viajaba alguien conmigo, ya no le aceleraba tanto. Y en esta ocasión así era. Al venir mi hermana con su esposo y sus hijos, ya solo venía a 160 kilómetros por hora. Esto lo recuerdo perfectamente, pues al circular en el tramo que está entre Toluca e Ixtlahuaca, nos rebasó un surito blanco de esos del Suru 2, de los cuadraditos, pues aún no salían los otros que ya después eran un poco ovalados. A bordo de este vehículo iban 5 jóvenes con uniformes de prepa. Iban tan rápido que ni siquiera pude calcular más o menos a la velocidad que irían, pues yo conducía a 160 kilómetros por hora y sin embargo ellos me rebasaron como si yo hubiera estado estacionado. Siempre pensé que estos vehículos no eran tan veloces, pero como jamás tuve uno de ellos, no podría decir si son capaces de levantar a más de 200 kilómetros por hora, aunque yo le calculo que este iba más o menos a esa velocidad, entre 200, 210 o 220, algo así. Creo que si pudo lograr tal velocidad es porque seguramente estaba modificado. De otra manera no creo que un vehículo de estas proporciones hubiera podido levantar tal velocidad. Todos en mi familia lo vimos y la verdad es que no pudimos más que preocuparnos,
pues al pasar justo al lado de nosotros nos dimos cuenta de que estos jóvenes iban tomando, pues al pasar junto a nosotros, el que iba de copiloto levantó una lata de cerveza de esas modelo hacia nosotros, como a manera de saludo, y pude ver en su rostro una sonrisa, la sonrisa tonta que luce la gente que ya se encuentra demasiado alcoholizada. Y la verdad, no me juzguen, pero no pude evitar pensar mal en relación a estos jóvenes, pues como ya todos sabemos, el alcohol y el volante son una muy mala combinación. En pocos instantes aquel vehículo se perdió en la distancia y yo seguí en lo mío, y recuerdo que incluso reduje un poco la velocidad, pues al ver aquel acto de total irresponsabilidad por parte de aquellos jóvenes hizo que entrara en mí una especie de sentimiento de responsabilidad. Reduje la velocidad a 120 y seguí avanzando, y cuando llegué a un puente que está por un costado del pequeño poblado de Ixtlahuaca, es decir, no sé cómo esté ahora, pues hace casi 30 años que no paso por ahí, pero por aquellos días salías de una pequeña curva y estaba el puente de fondo, y efectivamente al salir de aquella pequeña curva mis temores se hicieron realidad, pues ahí debajo estaba el pequeño sur volteado. Se podía ver que había dado varias vueltas, podía mirarse todo el desastre en el pavimento, e incluso las llantas aún estaban girando y algunas latas de cerveza rodaban todavía por la cinta asfáltica. Entonces, tomando todas las precauciones posibles, detuve el vehículo. Mi hermana, su esposo y yo sabíamos todos los protocolos de seguridad que se usan en el caso de un siniestro, y esto era porque los tres éramos policías en Ciudad de México. Entonces, como dije, tomando todas las precauciones, descendimos de nuestro vehículo para tratar de ver si podíamos ayudar en algo a algunos de estos jóvenes. Pero sé que lo que voy a contar a continuación será muy difícil de creer, pero aclaro que no tengo por qué mentir, pues no gano nada haciéndolo, y además está mi hermana y su marido de testigo. Pero en este lugar no había nadie, no pudimos encontrar ningún cuerpo, ningún joven herido, ni siquiera rastros de sangre. La curva giraba hacia la derecha y hacia el lado derecho estaba el puente. El muro del puente tenía más de 3 metros de altura y hubiera sido imposible que alguien lo hubiera brincado. Y del lado izquierdo había una milpa enorme, pero además el auto no volcó hacia la milpa, volcó hacia el lado del puente. Es decir, si los jóvenes hubieran salido volando del vehículo, hubieran estado orientados hacia la derecha, o es decir, hacia el puente, pero no había nada, no había rastro de ellos, de ninguno. Las personas que alguna vez hayan estado en algún accidente vehicular y hayan tenido la suerte de salir con vida, sabrán la violencia tan tremenda y monstruosa que es generada por un vehículo cuando es chocado o cuando es volcado. Y es por eso que yo, en lo personal, dudo mucho que aquellos jóvenes hayan salido corriendo después de haber dado 2 o 3 vueltas en el pavimento con su auto. Simplemente no es posible, aún trayendo el cinturón de seguridad. Y entonces la pregunta es, ¿en dónde estaban? Nos cansamos de buscar mis familiares y yo, y no pudimos encontrar nada. Un rato después llegó el federal de caminos, y después de identificarnos y de darle un pequeño informe verbal, nos retiramos de ahí con la intriga en la cabeza de que qué pudo haber pasado con estos muchachos. ¿Es que acaso lograron salir y se fueron corriendo?
¿Es que acaso tuvieron la suerte de que ninguno salió herido? Y esto lo digo porque, como ya lo mencioné, no había rastros de sangre por ningún lado. Y esa es mi historia. Y de si me creen o no, ya lo dejo a su criterio. Muchas gracias. Pues esa es la primera. Espero que les haya gustado. Por favor, si es así, suscríbanse, regálenme un like y también, por favor, compartan. Déjenos un comentario en la caja de comentarios. Y ya sin más dilación, vamos con la segunda. Buenas noches, soy el señor Matías Romero y esto que les voy a contar me sucedió por los 2001 para ser exacto. Por esos días yo me dedicaba a hacer viajes de muebles desde mi municipio hasta el norte del país. Eran viajes sumamente largos y debido a eso la empresa contrataba a choferes en par, o es decir, las dos personas que viajábamos en la camioneta estábamos catalogados como choferes. Más o menos salíamos de nuestro municipio de entre 3 y 3:30 de la mañana con una camioneta de 3,5 toneladas, pero bastante alargada, llena de roperos y alacenas, tocadores, cajoneras y recámaras, con rumbo hacia Guaymas, Sonora. Quise darles esta pequeña reseña para que más o menos se den una idea de cómo era mi día a día. Y una vez habiéndoles dado esa pequeña descripción, continúo. Aquel día no fue la excepción. Salimos a las 3:30 de la mañana. En la camioneta no se podía ir rápido por lo mismo de que iba bastante cargada y por eso manejábamos con bastante tranquilidad. Y el día había estado bastante tranquilo, valga la redundancia. Cerca de las 11 de la mañana pasamos a almorzar a Celaya, Guanajuato, ya que en este lugar conocíamos un lugar donde cocinaban bastante sabroso. Salimos de almorzar y compramos unas cajetas en uno de esos puestos que están en la orilla de la carretera y después continuamos nuestro camino rumbo al norte. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando íbamos pasando justo frente al Cristo de la Montaña. No tengo muy bien el dato en qué municipio está, pues ya hace mucho tiempo de esto, pero si mal no recuerdo, me parece que es Silao, Guanajuato. Para este punto, a mí todavía no me tocaba manejar, me iba a tocar en la noche y en este momento todavía iba de copiloto. Recuerdo que la circulación se comenzó a alentar demasiado y la verdad es que yo me comencé a inquietar un poco, pues siempre que sucede esto es porque ha pasado algún accidente en la carretera. A mi modo de ver, esta es una de las carreteras más peligrosas del país, pues los tráileres y los autobuses y otros vehículos pequeños agarran una enorme velocidad en esta, o al menos así era por aquellos días. La verdad es que hoy en día ya no viajo y no sé si sigue siendo lo mismo. La fila era de varios kilómetros, pero los federales de caminos hacían su trabajo dejando pasar a los vehículos de a poco, y ya cerca de las 5 de la tarde llegamos por fin al lugar del siniestro. Pude ver que el vehículo siniestrado era un bochito de color vino que había sido aplastado por 2 trailers, y este estaba en tan mal estado que parecía como si Godzilla lo hubiera mascado y después lo hubiera escupido. Mientras pasábamos frente al accidente, no pude evitar pensar, mientras miraba cómo estaba el pequeño vehículo hecho bola, convertido en una maraña de fierros retorcidos, de que quién sería la pobre y desafortunada alma que iría conduciendo aquel
aquel vehículo y que seguramente había muerto. Después simplemente me persigné y la fila siguió avanzando. Dejamos atrás aquel siniestro y continuamos nuestro camino. La pequeña empresa para la que trabajábamos, la verdad es que no era gran cosa. No hacía mucho que había iniciado y se decía que no tenía mucho dinero, así que no nos daba para pagar hoteles, con trabajo nos daba para comer y entonces teníamos que quedarnos a dormir en alguna gasolinera estacionados. Mi compañero se quedaba en la cabina y a mí me gustaba dormirme en la carga, pues era mucho más cómodo. Simplemente levantaba un costado de la lona y me acostaba en el techo de uno de los enormes roperos que llevábamos. No pasaba frío, pues llevaba bastantes cobijas y además si llovía la lona era nueva y no dejaba pasar la lluvia, así que no había ningún problema. Esto lo menciono porque luego de mirar el siniestro, esa misma noche nos quedamos a dormir en una gasolinera que estaba a las afueras de Guadalajara, en la salida que va rumbo a Tequila, Jalisco. Si eres una persona que ya tienes tiempo viajando en las carreteras, no es que no te impresionen los accidentes, claro que sí lo hacen, pero también miras tantos que pues ya no se te quedan en la mente tan grabados, al menos no como al principio. Esto lo menciono para que no crean que me sugestioné, pues yo ya llevaba varios años en la carretera, igual en viajes largos, y entonces lo obvio es que sí me impresionaban los accidentes, pero debido al trajinar y las exigencias de la conducción, los olvidaba rápido, así que no me sugestioné. Esto lo digo porque esa misma noche tuve un sueño en el cual yo me veía en esta misma carretera justo frente a donde estaba el siniestro, solo que en esta ocasión no había nada, los vehículos pasaban normal, para arriba y para abajo como si nada, y de pronto y de la nada se me acercó una chica güerita, chaparrita, muy hermosa, me dijo hola y me dio la mano, y entonces yo le correspondí el saludo y le di la mano también y le dije hola, ¿cómo estás? Y entonces ella me contestó de una manera un tanto extraña, pues me dijo, ahora ya estoy bien, pero lo que me dijo a continuación sí que me sorprendió, pues me dijo, tú preguntaste que quién iría conduciendo aquel bochito color guinda que se accidentó aquí, me dijo, y eso me lo dijo mientras señalaba hacia un costado de la carretera, y ahí estaba estacionado el bochito, pero en esta ocasión estaba bien, estaba impecable, parecía recién salido de la agencia. Ella continuó y me dijo, solo para decirte que era yo la que lo conducía, y espero con esto haber contestado a tu pregunta. La verdad es que a pesar de que era un sueño, yo estaba estupefacto y no supe qué contestar. Solo me quedé ahí mudo, mirándola y mirando a su vehículo. Y entonces creo que esta circunstancia la aprovechó la muchacha y me dijo, quisiera pedirte un favor. Y fue entonces cuando reaccioné y le dije que sí, que claro, que lo que se le ofreciera. Entonces ella me dijo que si le podía rezar 3 Padres Nuestros, que para que ella pudiera trascender. Sí, claro que sí, le contesté, cuenta con ellos. Y entonces al escucharme, ella me sonrió, me dio las gracias y se dirigió hacia su vehículo y lo abordó
y después de que lo echó a andar se marchó. Y después de eso supongo que yo seguí durmiendo porque desperté hasta el siguiente día. Recordaba el sueño perfectamente, pero a mi modo de ver solo fue eso, un sueño, o al menos eso fue lo que yo me repetí. Y esto lo digo porque no recé nada. Para ser honesto, pensé que me había sugestionado y estaba seguro de que aquel extraño sueño no se iba a volver a repetir. El siguiente día transcurrió todo normal. Lentamente seguimos avanzando rumbo al norte y esta vez fuimos a pernoctar hasta Mazatlán, Sinaloa. De nuevo nos estacionamos en una gasolinera en una de las orillas a manera de no estorbar. Tomé mis cobijas, una botella de agua y me subí a la carga donde siempre me quedaba. Acomodé perfectamente mi cama y me dispuse a dormir. Y oh sorpresa, una vez más tuve aquel extraño sueño, pero no se repitió tal cual, o es decir, algunas cosas sí se repitieron, como por ejemplo el saludo, pero ante mi asombro la chica me reclamó por no haberle rezado los 3 Padres Nuestros que yo había quedado de rezarle. Y entonces, como si se tratara de una persona viva, yo le sonreí y le dije, bueno, pues sí tienes razón, te pido una disculpa, pero no te preocupes, esta vez sí lo haré. Entonces ella de nuevo me sonrió, se me quedó mirando y de nuevo se despidió. Me dijo, está bien, confío en ti. Y entonces una vez más se dio la vuelta y se dirigió hacia su vehículo, se subió en él y se marchó. Y entonces de nuevo transcurrió la noche y de nuevo desperté y de nuevo no lo recé. Esta vez no recuerdo el motivo, creo que simplemente lo olvidé. Teníamos tantas cosas en la cabeza, o es decir, yo tenía tantas cosas en la cabeza que seguramente por eso lo olvidé. Ese día llegamos a Guaymas y descargamos ahí algunos muebles, otros hasta Ciudad Obregón y también otros más tarde hasta Hermosillo. Y entonces al terminar de descargar en la noche era cosa de regresarnos o quedarnos a dormir ahí, y preferimos quedarnos allá porque la verdad estábamos muy cansados. Y una vez más yo me fui a dormir muy quitado de la pena, pues como ya lo mencioné, yo ya había olvidado mi promesa que había hecho. Y entonces preparé mi cama, esta vez ya en la caja vacía de la camioneta, pues ya habíamos dejado todos los muebles allá. Solo se nos habían quedado un par de roperos que habían llegado quebrados, no sé por qué motivo. Y yo tendí mi cama justo en medio de los dos. Igual habíamos dejado la lona puesta, pues aunque no era época de lluvias, pero esto de por sí lo hacíamos porque también el sol dañaba la madera. Entonces mencionaré un poco en retrospectiva que antes de tender mi cama levanté un poco la lona, esto con la finalidad de dejar entrar un poco de aire, pues acá en este lugar en Hermosillo hace muchísimo calor por las noches. La caja de la camioneta no era muy alta y además las redilas tenían unas rendijas de más o menos unos 4 centímetros entre tabla y tabla. Es decir, yo podía mirar la calle con tan solo levantar la cabeza un poco. Y entonces me acosté a dormir, como ya lo mencioné, muy quitado de la pena. Y esa noche tuve mi sueño demasiado inquieto
despertaba muy seguido y debo de decir que no era común en mí tener ese tipo de sueño. Yo por lo general dormía de corrida toda la noche, pero esa vez no fue así. Estuve despierte y despierte y además escuchaba rumores cercanos a la camioneta, escuchaba rumores en la calle, pero de pronto, supongo que ya muy entrada la noche, por fin me agarró el sueño de una manera más pareja, o quizá deba de decir más profunda. Y carajo, de nuevo para mi sorpresa, volví a soñar a la muchacha, pero esta vez tenía en su bello rostro un semblante como de molestia hacia mí. En mi sueño vi que venía como a una distancia de unos 20 metros y se fue acercando poco a poco, y cuando estuvo justo frente a mí, esta vez sin saludarme, me reclamó muy molesta. Me dijo que no tienes palabra, me prometiste que me ibas a rezar 3 Padres Nuestros y no lo has hecho. Y entonces yo muy apenado le contesté: híjoles, sí, tienes toda la razón y tienes razón de estar molesta, pero te prometo que esta vez en cuanto despierte lo haré. Y entonces, sin más ni más, y ante mi asombro, ella se me quedó mirando y me dijo: bueno, entonces despierta ya. Y entonces, por increíble que parezca, yo desperté. Y esta vez estaba, aparte de bastante apenado, también bastante confundido. Afortunadamente, el Padre Nuestro ha sido una oración que me sé desde niño, pues me la enseñó mi madre, y para ya no volver a quedar mal, decidí rezarla en ese mismo instante, y lo hice. Recé 3 veces el Padre Nuestro, y recuerdo que ya de paso también le recé 3 Aves Marías. Y lo que voy a contar a continuación, quizá no me lo crean, pero justo cuando terminé de rezar las oraciones, escuché en la calle cómo se prendió el motor de un bochito, y escuché claramente cómo comenzó a avanzar y se comenzó a alejar. Y entonces yo tuve ganas de asomarme por una de las rendijas que ya les había mencionado, pero la verdad es que no me alcanzó el valor. Y entonces escuché cómo aquel bochito se alejó. Estuve ahí despierto hasta que ya no se escuchó más, y después de que ahora sí había rezado los 3 Padres Nuestros, nunca jamás volví a soñar a aquella pobre alma, pues ya mi deuda estaba saldada. Quizá el bocho aquel que escuché era de alguna persona trasnochadora, y quizá solo andaba por ahí de casualidad, pero la verdad es que eso nunca lo sabré. Quizá debía asomarme y de esta manera comprobar que era algún bochito de otro color, quizá blanco o amarillo, no lo sé, pero como lo dije antes, no me alcanzó el valor. Es decir, no hubiera soportado haber visto un bochito color vino, y además quizá conducido por una bella joven. Es simplemente algo que mi mente no hubiera soportado. Así que esa es mi historia. Espero que les guste. Muchas gracias a todos. Bueno, comunidad, pues esa es la segunda historia. De verdad espero que les guste. De ser así, por favor suscríbanse,
regálenme un like, compartan el video y a mí no me queda más que decirles que por esta vez eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente, no sin antes desearles una espantosa noche y ojalá que estén bien donde quiera que se encuentren. Cambio y fuera.